Bienvenidos a la clase 1.2, aplicaciones de la proporcionalidad directa. La tabla muestra la relación entre el lado de un cuadrado y su perímetro. Completa la tabla y realiza lo siguiente. Aquí tenemos los lados del cuadrado, lado X en centímetros y perímetro Y en centímetros. Tenemos que cuando el lado vale 1 centímetro, el perímetro mide 4. Cuando vale 2 el lado, el perímetro es 8. Número 1. Determina si existe proporcionalidad directa entre la medida del lado del cuadrado X y su respectivo perímetro Y. Justifica tu respuesta utilizando la relación Y igual a A por X. Número 2. Representa el perímetro Y cuando el lado del cuadrado mide X. Y número 3. Representa gráficamente la relación entre la medida del lado de un cuadrado y su perímetro. Y tenemos por acá que al completar la tabla se tiene que si el lado mide 3 centímetros, el perímetro vale 12. Si el lado mide 4 centímetros, el perímetro 16. Y si el lado mide 5 centímetros, el perímetro mide 20. Entonces, como se conocen, ya contestando la pregunta 1, como se conocen algunos valores para X y los respectivos valores para Y, se puede calcular la constante de proporcionalidad calculando el cociente entre ellos. Y pues se tiene que X vale 2 y Y vale 8. Esos valores se sustituyen en la relación Y igual a A por X. Queda 8 igual a A por 2. Luego A es igual a 8 entre 2, que es igual a 4. Y se puede verificar que el cociente es igual para todos los casos. Dividamos 4 entre 1 es 4, 8 entre 2 es 4, 2 entre 3 es 4, 16 entre 4 es 4, 20 entre 5 es 4. Entonces, de esa manera se ha solucionado la parte 1. Luego en la parte 2 se representa el perímetro Y cuando el lado del cuadrado mide X. Como ya se conoce la constante que es 4, se sustituye ese valor de 4 que equivale a A en la relación y queda Y igual a 4X. Luego posteriormente pide que se pueda representar gráficamente la relación. Para elaborar la gráfica de la relación entre el lado del cuadrado y su perímetro, es necesario representar en el plano algunos pares de valores para X y Y de la tabla. Luego se unen con segmentos de recta para considerar los posibles valores que puede tomar el lado del cuadrado. Y se toman algunos valores, ¿verdad? Si X vale 0, Y vale igual a 4 por 0, que es 0. Este sería el valor mínimo que puede tomar X. Si X vale 0.5, Y vale 4 por 0.5, que equivale a 2. Y así se pueden determinar más pares ordenados haciendo variar la medida del lado del cuadrado. Y pues se va haciendo la recta, ¿verdad? Que va a determinar pues la gráfica. Muy bien. Para representar la relación de proporcionalidad directa en forma Y igual a X a partir de un par de valores de las variables, se siguen los pasos siguientes. Se sustituyen los valores en las variables y se forma la ecuación. Se encuentra el valor constante de la constante en una ecuación. Se sustituye el valor de la constante en Y igual a por X. Y para elaborar la gráfica de proporcionalidad directa, Y igual a A por X, se toma el punto de origen en 0,0 y otro punto. Luego se traza la línea recta que pasa por esos puntos. Por aquí tenemos un ejercicio
que dice un automóvil que viaja de San Salvador hacia San Miguel, ha recorrido 50 kilómetros. Después de 1 hora de camino, si continúa a velocidad constante hasta llegar a su destino, literal A, determine si existe proporcionalidad directa entre el tiempo transcurrido X y la distancia recorrida Y. Justifica tu respuesta. Literal B, representa la distancia recorrida Y cuando ha transcurrido X horas. Y literal C, representa gráficamente la relación entre el tiempo transcurrido X y la distancia recorrida Y. Bueno, en la pregunta de literal A, determine si existe proporcionalidad directa entre el tiempo transcurrido X y la distancia recorrida Y. Sí existe proporcionalidad directa en ese caso, porque la velocidad se mantiene constante. Y vamos a detallar esto por acá. Sí, porque esta es la explicación. La velocidad es constante. Luego en el literal B, representa la distancia recorrida Y cuando ha transcurrido X horas. Hay que representarlo de esta forma, Y igual a A por X. Pero en este caso no se conoce cuánto vale A, por lo tanto hay que determinarlo con la información que plantea el problema. Dice que ha recorrido 50 kilómetros, ese es el valor de Y que en determinadas horas, que es X. Ha recorrido 50 kilómetros después de 1 hora de camino, ahí tenemos los dos valores, que X es igual a 1 y Y es igual a 50. Entonces, Y vale 50, lo vamos a escribir aquí, igual al valor de A por el valor de X, que es 1. Y A por 1 pues es A, o sea que A vale 50, que es la constante de proporcionalidad. O de otra manera, este 1 se manda a dividir, 50 entre 1 es 50, que equivale a A. Entonces, pero pide representar eso, la relación entre la distancia recorrida Y cuando ha transcurrido X horas. Entonces esa constante de proporcionalidad se sustituye acá en A, que es 50, X. Y esta es la relación que queda de forma general. Luego en el literal C, dice representa gráficamente la relación entre el tiempo transcurrido X y la distancia recorrida Y. En este caso, pues, hay que plantearse algunos valores. Por ejemplo, X igual a 0. Que el tiempo es 0. ¿Verdad? 0 horas. ¿Qué pasa a las 0 horas? Sustituyamos en el valor de X igual a 0. Queda 50
por 0, lo que es igual a 0. Entonces cuando hayan transcurrido 0 horas, la distancia es 0, ¿verdad? Eso es lo que se nos está planteando. Luego, cuando x vale 1, aquí ha transcurrido 1 hora, pues ya se sabe que son 50 kilómetros de recorrido, porque 50 por 1 es igual a 50. Y si son 2 horas de recorrido, es decir que x vale 2, la distancia recorrida es y igual a 50 por 2, que es 100, son 100 kilómetros. Y si x vale 3, y vale 150. Entonces, con esa información, pues, se elabora una tablita, ¿verdad?, que está por acá, y luego pues se hace la gráfica. Acá pues la gráfica tiene que partir de 0. En este caso solo coloqué los valores de que en 1 hora recorrido 50 kilómetros, en 2 horas 100 y en 3 150. Y me faltó acá colocar pues que a los 0 horas ha recorrido 0 kilómetros. Pero eso se puede corregir. Vamos a corregir por acá para que quede planteado. A las 0 horas va a haber una distancia de 0 kilómetros, y con esto pues puedo insertar pues una gráfica y la tenemos por acá. A las 0 horas pues va a haber una distancia de 0 kilómetros, y así sucesivamente va a ir aumentando 50 kilómetros por cada hora. Entonces de esta manera se va a resolver este tipo de ejercicios. Hay que continuar practicando para seguir aprendiendo.